Engañé a mi pareja y terminé embarazada, ahora crío a mi hijo sola. Cuando me casé con Samuel, realmente creí que sería para siempre. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Nos conocimos de jóvenes, llenos de sueños y esperanzas. Él era el hombre ideal, trabajador, honesto, estable. Me amaba sin reservas y yo, en su momento, también sentí lo mismo. Pero con el tiempo, esa emoción inicial se fue desvaneciendo, convirtiéndose en algo más parecido a la rutina, a la costumbre. Los primeros años fueron buenos. Construimos una vida juntos, llena de pequeños momentos felices, las cenas compartidas después del trabajo, las conversaciones hasta tarde en la cama, las vacaciones en destinos que soñamos visitar. Todo parecía estar en su lugar. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la emoción comenzó a desvanecerse. No hubo un punto exacto en el que todo cambió, simplemente fue ocurriendo poco a poco, casi sin darme cuenta. Samuel se volvió predecible. Su rutina era la misma todos los días: trabajo, casa, televisión, dormir. No había sorpresas, no había emoción, nada que rompiera la monotonía. Intenté hablar con él, decirle que necesitábamos algo nuevo, algo que nos devolviera la chispa, pero él no lo veía. Para él, la estabilidad era suficiente, pero para mí era una prisión invisible de la que no sabía cómo escapar. Comencé a sentirme atrapada en mi propio matrimonio. No es que Samuel fuera malo conmigo, no me trataba mal ni me ignoraba, pero simplemente ya no sentía lo mismo. El amor que una vez tuve por él se había convertido en un cariño tibio, en un afecto que no llenaba el vacío que crecía dentro de mí. Y lo peor de todo era que me sentía culpable por sentirme así. Me preguntaba si era yo la que tenía el problema, si tal vez estaba exigiendo demasiado. Después de todo, no había nada malo en mi vida. Tenía un esposo que me quería, un hogar estable, una vida sin sobresaltos. Pero en el fondo, sentía que algo me faltaba. Algo que no podía nombrar, algo que me hacía mirar mi reflejo en el espejo y preguntarme si esta era realmente la vida que quería. Fue en esa insatisfacción silenciosa donde todo comenzó. Los días pasaban y la sensación de vacío se hacía más fuerte. Traté de ignorarla, de distraerme con el trabajo, con salidas ocasionales con amigas, con cualquier cosa que pudiera llenar ese espacio dentro de mí. Pero nada funcionaba. Cada noche, cuando Samuel se dormía, sentía que me hundía un poco más en mi propio descontento. Comencé a buscar pequeñas excusas para salir de casa más seguido. Me inscribí en un gimnasio, me ofrecí como voluntaria en algunos eventos de la empresa donde trabajaba, cualquier cosa que me permitiera sentir que mi vida tenía algo más que solo la rutina con Samuel, y fue en uno de esos eventos donde conocí a Nicolás. Nicolás era diferente. Era espontáneo, tenía una energía que me atrapó desde el primer momento. No era especialmente guapo, pero tenía un magnetismo que lo hacía destacar. Era el tipo de hombre que parecía no tomarse nada demasiado en serio, alguien que vivía el momento sin preocuparse demasiado por el futuro. Al principio, solo era una conversación casual. Nos presentaron durante una cena de la empresa y hablamos de temas triviales. Pero hubo algo en la forma en que me miraba, algo en su sonrisa, que me hizo sentir algo que no había sentido desde hace mucho tiempo. No supe exactamente qué era en ese momento, solo supe que me gustó. Después de esa noche, comencé a notar que lo buscaba en los eventos. No de manera obvia, pero si sabía que él estaría ahí, me arreglaba un poco más, me aseguraba de estar en lugares donde pudiera verlo. Poco a poco, las conversaciones se hicieron más frecuentes. No pasó nada al principio, solo eran pláticas, bromas, miradas que duraban un poco más de lo necesario. Pero en el fondo, sabía que estaba jugando con fuego. Lo peor de todo era que no sentía culpa. Con él, me sentía diferente. Me sentía vista, deseada. Algo que hacía mucho tiempo no sentía con Samuel. La primera vez que lo noté realmente fue en una cena de la empresa. Samuel no pudo acompañarme porque tenía trabajo, así que fui sola. Me sentía fuera de lugar, rodeada de gente que apenas conocía, hasta que Nicolás se acercó a mí con una copa de vino en la mano y una sonrisa segura. «Pareces aburrida», me dijo, con esa mirada que siempre parecía ocultar algo más. No supe qué responder. Quizás porque en el fondo tenía razón. Me sentía fuera de lugar, atrapada en una vida que no me emocionaba. Hablamos durante horas esa noche. No fue nada comprometedor, solo una conversación entre dos personas que disfrutaban la compañía del otro. Pero cuando nos despedimos, sentía algo que no había sentido en mucho tiempo, emoción. Después de eso, comencé a buscarlo sin darme cuenta. Si sabía que él estaría en algún evento, me arreglaba un poco más, me aseguraba de cruzarme con él. Y él parecía notar mi interés porque siempre encontraba la manera de acercarse a mí. Las miradas comenzaron a durar más de lo necesario. Las conversaciones se volvieron más personales. Empezó a hacerme cumplidos que me hacían sonreír sin quererlo.
No sé cómo alguien como tú puede estar casada con alguien tan aburrido, me dijo un día, sin rodeos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No respondí, pero no lo detuve tampoco. La tensión crecía entre nosotros y yo lo sabía. Podía sentirlo en cada roce accidental, en cada mirada que me hacía contener la respiración. Pero todavía no había cruzado la línea. Aún podía decir que no era más que una amistad, hasta que llegó el día en que dejé de resistirme. Era tarde, después de una reunión de trabajo. Todos ya se habían ido, excepto Nicolás y yo. No sé quién hizo el primer movimiento, solo recuerdo su mano rozando la mía, su mirada clavada en la mía, el latido acelerado de mi corazón. Y entonces pasó. Un beso. No fue un beso tierno ni dulce. Fue hambriento, desesperado, cargado de todo lo que habíamos estado reprimiendo durante semanas. Ese beso lo cambió todo. Porque después del primer beso, vinieron más. Después de los besos, vinieron las caricias. Y después de las caricias, llegó el momento en el que finalmente crucé la línea de la que no había vuelta atrás. Me entregué a él sin pensar en las consecuencias. En ese momento, no existía Samuel, no existía mi matrimonio, no existía nada más que la sensación de ser deseada, de sentirme viva otra vez, pero la culpa siempre llega. Tarde o temprano, siempre llega. La primera vez que desperté al lado de Nicolás, sentía algo que no había sentido en años, adrenalina. Me sentí temblorosa, eufórica, como si acabara de hacer algo prohibido y peligroso. Y en cierto modo, así era. Cuando volví a casa esa noche, Samuel ya estaba dormido. Lo observé por un momento, sintiendo un nudo de culpa en el estómago. Pero no fue suficiente para detenerme. Lo que había pasado con Nicolás no fue un error de una sola vez. Fue el inicio de algo que se convirtió en una rutina secreta, en un vicio del que no podía alejarme. Nos veíamos en hoteles, en su departamento, en cualquier lugar donde pudiéramos estar solos. No me importaba el riesgo, no me importaba la mentira que vivía cada día cuando regresaba a casa con Samuel, pero la realidad siempre encuentra la manera de alcanzarte. Comencé a notar cambios en mi cuerpo. Me sentía más cansada de lo normal, con náuseas constantes. Al principio pensé que era estrés. Pero luego me di cuenta de que mi periodo estaba atrasado. El pánico me invadió. Fui a la farmacia, compré una prueba de embarazo y la llevé a casa. Mis manos temblaban mientras esperaba el resultado. Cuando vi las 2 líneas marcadas, sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. No podía ser. No podía estar embarazada. Pero lo estaba. Y lo peor de todo es que no podía estar segura de quién era el padre. Hacía cuentas mentalmente. Había estado con Samuel y con Nicolás en fechas muy cercanas. No tenía manera de saber con certeza quién era el padre de mi hijo. El miedo me paralizó. ¿Qué iba a hacer ahora? Ocultar la verdad era una opción. Podría decir que el bebé era de Samuel y seguir con mi vida. Pero la culpa comenzó a crecer dentro de mí, haciendo que cada momento con él fuera una farsa, una mentira, pensé en Nicolás. ¿Se lo diría? ¿Le importaría siquiera? Él nunca había hablado de querer algo serio. Siempre había sido un juego para él, algo sin compromiso. Y luego estaba Samuel. ¿Cómo le diría? ¿Cómo podría mirarlo a los ojos y confesarle que su esposa, la mujer en la que confiaba, lo había traicionado de la peor manera posible? No tenía respuestas. Lo único que sabía era que mi vida nunca volvería a ser la misma. El miedo se convirtió en un peso insoportable sobre mis hombros. Sabía que tenía que hablar con Nicolás antes de tomar cualquier decisión. Tal vez, en el fondo, esperaba que reaccionara de una manera diferente, que dijera algo que me hiciera sentir menos aterrada. Lo cité en un café lejos de la oficina, un lugar donde nadie nos reconocería. Pero llegó, se sentó frente a mí con la misma actitud despreocupada de siempre, como si no imaginara lo que iba a decirle. Me llevó tiempo encontrar las palabras adecuadas, pero al final, solo pude decir la verdad: estaba embarazada. Su expresión cambió en un instante, pasó de la indiferencia al desconcierto, luego a la incredulidad. No dijo nada al principio, solo se quedó mirando la taza de café como si esperara que el problema desapareciera solo. Luego, con voz tensa, me preguntó si estaba segura de que era suyo. Le dije la verdad, no lo sabía con certeza, pero existía una posibilidad. Su reacción fue inmediata. Su rostro se endureció y se inclinó hacia mí con un tono de voz frío y distante. Dijo que no quería esto, que nunca había sido parte del trato, que lo nuestro solo era un juego sin compromisos. Sentí como la desesperación crecía en mi pecho. Le pedí que habláramos, que entendiéramos juntos qué hacer, pero él ya había tomado su decisión. Dijo que no podía arriesgarse a que su vida se arruinara por un error. Me miró con frialdad y me dejó claro que no pensaba asumir ninguna responsabilidad.
Me dejó sola en esa mesa con la sensación de haber sido usada y desechada en el momento en que más lo necesitaba. Los días siguientes fueron aún peores. Nicolás evitó todo contacto conmigo en la oficina, como si nunca hubiéramos tenido nada. Luego, sin previo aviso, renunció a su trabajo y se fue. No dejó rastro, no respondió mis llamadas ni mensajes. Simplemente desapareció de mi vida, me quedé sola con mi secreto y con una verdad que me aterraba frente a mí. Decidí callar. No podía contarle a Samuel la verdad, no podía destruir nuestra vida de esa manera. Me convencí de que era mejor así, que podría mantener el secreto y fingir que nada había pasado. Las primeras semanas después de su partida, intenté convencerme de que lo mejor era fingir que nunca había pasado, que podía continuar con mi vida como si todo estuviera bien. Pero el cuerpo no entiende de mentiras, y pronto el embarazo empezó a manifestarse con toda su fuerza. Las náuseas llegaron primero, implacables, cada mañana antes de que el sol siquiera se asomara por el horizonte. Me levantaba de la cama en silencio, con movimientos calculados para no despertar a Samuel, y corría al baño para vomitar en un intento desesperado por no hacer ruido. Me miraba al espejo con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas, tratando de encontrar una solución que no existía. Luego volvía a la cama con una sonrisa falsa, con la esperanza de que mi esposo no notara nada, con la esperanza de que el peso de la culpa no me delatara. Pero el cansancio también me afectaba. Mis jornadas de trabajo se volvieron interminables, y en casa me costaba mantener el ritmo de antes. Samuel, siempre atento, me preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo, si tal vez debería ir al médico. Le decía que era solo estrés, que el trabajo me estaba demandando demasiado, que tal vez solo era una gripe prolongada. Él me creía porque confiaba en mí, porque nunca había tenido razones para dudar de mis palabras. Con cada día que pasaba, mi vientre comenzaba a cambiar. Al principio era sutil, algo que solo yo podía notar, pero pronto la ropa comenzó a ajustarse de una manera incómoda. Miraba mi reflejo con terror, tocándome el abdomen con una mezcla de miedo y resignación. No podía detener lo inevitable. Intenté ocultarlo lo mejor que pude, usando prendas más sueltas, evitando los abrazos de Samuel, esquivando sus manos cuando intentaba acercarse. Pero él era demasiado observador para no notar que algo andaba mal. Las preguntas comenzaron a volverse más frecuentes. Me veía agotada, distraída, lejana. Traté de restar importancia, de decir que todo estaba bien, pero él no parecía convencido. Su mirada se volvió más preocupada, más insistente. En las noches se quedaba despierto más tiempo, mirándome dormir, como si intentara descifrar lo que estaba pasando. El miedo me paralizaba. No podía decirle la verdad, pero tampoco podía seguir ocultándolo por mucho más tiempo. Entonces, una noche, mientras estaba en la cama, lo vi fruncir el ceño cuando observó cómo me llevaba una mano al vientre de manera instintiva. Paz, estás embarazada. Su voz era tranquila, pero había una atención evidente en sus palabras. El pánico me recorrió el cuerpo. No esperaba que lo dijera tan pronto, no esperaba que lo descubriera así. Pero en lugar de responder, solo negué con la cabeza y solté una risa nerviosa, tratando de desviar el tema. Sin embargo, él no pareció convencido. Me miró fijamente, esperando una respuesta honesta que yo no podía darle. Esa noche, no pude dormir. Me giré una y otra vez en la cama, sintiendo como la mentira se volvía un muro entre nosotros. Sabía que no podía seguir así, pero el miedo a perderlo era más grande que cualquier otra cosa. Los días siguientes fueron una pesadilla. Samuel comenzó a observarme con más detenimiento. Sus preguntas se volvieron más constantes, y yo sentía que cada vez era más difícil sostener la farsa. No podía ocultar el embarazo para siempre. Me miraba con sospecha cada vez que evitaba sus caricias. Cada vez que apartaba su mano de mi abdomen, cada vez que fingía que todo estaba bien. El peso de la culpa me estaba destruyendo por dentro, pero aún no tenía el valor de confesar lo que había hecho. Un día, sin previo aviso, me llevó a una consulta médica. Dijo que le preocupaba mi salud, que estaba más pálida de lo normal, que había notado cómo mi cuerpo cambiaba. Me asusté. Si un doctor confirmaba lo que él ya sospechaba, todo terminaría. Pero justo antes de entrar al consultorio, encontré una excusa para huir. Dije que no me sentía lista, que tal vez solo era algo pasajero, que no necesitaba un chequeo. Samuel no insistió, pero su expresión cambió. Ya no me miraba con la misma confianza de antes. Esa noche, mientras estaba en la ducha, me miré en el espejo empañado y vi la verdad reflejada en mi propio rostro. No podía seguir huyendo. Horas después, cuando Samuel entró a la habitación, tomé aire y, con la voz entrecortada, solté la confesión que había intentado evitar todo este tiempo: estoy embarazada. El silencio que siguió fue insoportable. Vi su rostro transformarse en una mezcla de confusión y asombro. Se quedó quieto, como si intentara procesar mis palabras.
Pero, ¿por qué no me lo habías dicho?, preguntó con la voz cargada de emociones. No pude responder. Entonces, en un instante, vi cómo la esperanza en sus ojos se desvanecía cuando entendió lo que yo no quería decir. ¿Qué es mío?, preguntó, casi en un susurro. Y ahí, en ese momento, supe que no había forma de seguir mintiendo. No necesité decirlo en voz alta. Mi silencio lo dijo todo, el silencio entre nosotros fue sofocante, pero no duró demasiado. Samuel me miraba con incredulidad, como si no pudiera aceptar que las palabras que había escuchado salieran de mi boca. Su rostro, que antes reflejaba amor y ternura, ahora estaba distorsionado por el enojo, el dolor y la traición. Respiraba de forma agitada, tratando de controlar la furia que crecía dentro de él, pero cuando habló, su voz fue un rugido de desesperación. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo fuiste capaz de destruir todo lo que teníamos? Su grito retumbó en la habitación, haciendo que mi corazón se encogiera en el acto. Nunca lo había visto así, nunca lo había escuchado gritar con tanta rabia, con tanto desconsuelo. Intenté hablar, quise buscar una justificación, una razón que hiciera menos dolorosa la verdad, pero no la había. No existían palabras que pudieran reparar lo que había hecho. No había excusa, no había explicación suficiente para lo que le había hecho al hombre que me amaba, al hombre que confiaba en mí con los ojos cerrados. Dime qué hice mal, y dime en qué momento dejé de ser suficiente para ti, continuó acercándose un paso, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Porque no lo entiendo, y paz. No entiendo cómo pudiste mirar a otro hombre, cómo pudiste hacerme esto. Cada palabra era un golpe que me atravesaba el alma, porque él tenía razón, porque no había ninguna explicación que pudiera darle sentido a mi traición. Bajé la mirada, incapaz de sostenerle la mirada, incapaz de ver en sus ojos todo el amor que había destrozado. ¿Y ahora qué? Su voz se quebró. ¿Vas a decirme que lo sientes? ¿Qué fue un error? ¿Qué no querías que esto pasara? Porque eso no cambia nada, Paz. Nada. El dolor en su voz me desgarró por dentro. Nunca pensé que mi infidelidad llegaría a este punto, que la mentira terminaría revelándose de la peor forma posible, que lo perdería para siempre. Pero lo había perdido. Desde el momento en que abrí la puerta a Nicolás, desde el momento en que permití que pasara lo que no debía pasar, sellé mi destino. No puedo perdonarte. Las palabras salieron de su boca como un veneno que quemaba. Me miró con una tristeza infinita, con un amor que aún existía, pero que ya no era suficiente. No después de esto. Se alejó de mí, pasó las manos por su cabello en un intento de calmarse, pero su cuerpo entero temblaba. Respiró hondo varias veces, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero cuando volvió a hablar, su voz fue más baja, más fría, más definitiva. Mañana mismo iniciaré el divorcio. Mi corazón se desplomó. Sabía que esto pasaría, pero escucharlo en voz alta hizo que la realidad me golpeara con toda su fuerza. Intenté acercarme, poner una mano sobre la suya, buscar un último vestigio de compasión, pero él se apartó como si mi contacto le causara repulsión. No quiero verte más, Paz. No quiero saber nada de ti. Y con esas palabras, recogió sus cosas y salió de nuestra casa. De la casa que construimos juntos. De la vida que habíamos compartido durante años, me quedé sola en medio de la habitación, sintiendo como el mundo se derrumbaba a mi alrededor. El divorcio fue rápido, sin discusiones, sin peleas innecesarias. Samuel no quería nada de mí, solo desaparecer de mi vida lo antes posible. No pidió explicaciones, no buscó respuestas. Simplemente me dejó atrás como si nunca hubiéramos existido. Los meses pasaron y mi embarazo avanzó con la misma soledad con la que me enfrenté a la verdad. No tenía a nadie a mi lado, ni siquiera a Nicolás, quien se desvaneció de mi vida sin mirar atrás. Me dejó con el mismo egoísmo con el que me había involucrado con él. El arrepentimiento es un peso que llevo conmigo todos los días, un recordatorio constante de lo que arruiné. Pero he decidido que no permitiré que mi hijo crezca bajo la sombra de mis errores. Haré todo lo posible para darle una buena vida, para que no cargue con mis culpas, para que sea feliz.